mujer. Cuando uno está enamorado de una mujer, está en un momento de felicidad extrema y otros van a decir, ah, es un pollerudo. Bueno, todo está del modo en que se quiera ver o de la perspectiva que se toma. Los que estamos enamorados, evidentemente, vivimos el mejor de los mundos posibles. Y nosotros les deseamos que se enamoren alguna vez porque, como decía Albert Camus, cuando uno se enamora tiene esa luz y esa fuerza. Esa luz y esa fuerza tienen en el campo económico una característica en la Argentina, es que nosotros lo que buscamos es, a través de la distribución del ingreso, es tener un mercado interno fuerte. Eric, perdón, me extendí en la... No, que al revés, me extendí en la pregunta más de lo que suelo hacer para contarte de todo eso que leo y que se dice, de todas esas verdades a medias que escuchamos sobre la economía. ¿Cuáles te parece que son las que se deben tomar en cuenta para analizar este presente que le toca afrontar al gobierno con un mundo convulsionado? Bueno, claramente las del arco opositor no, porque las del arco opositor son las personas que dicen, ah, es un pollerudo, o tratan de... por lo de Brasil. Por lo de Brasil, ah, la dependencia con Brasil. Y hay la dependencia de Francia con Alemania, y de Alemania con Francia, y de Estados Unidos con el mundo, y de China, y de China con Estados Unidos. Es decir, vivimos efectivamente en un mundo interdependiente. El asunto es cómo ser soberanos en un mundo interdependiente. Y la opción política que ha sido tomada desde Néstor y con Cristina es que nosotros vamos a ser soberanos dentro de un polo geopolítico que se está armando, que es Sudamérica, que tiene varias dimensiones, que está la dimensión del Mercosur, que está la UNASUR, que está la CELAC, teniendo en cuenta lo que ha sido la experiencia en materia de integración regional en los últimos 60 años en el mundo. La Comunidad Europea primero, la Unión Europea después, vemos sus avances y sus límites, lo que fue el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que a México parece que muy bien no le fue en eso, ese intento del ALCA, que Néstor Kirchner justamente dice, no, miren, nosotros no podemos. Hay dos caminos que vienen de muy lejos, porque pese a los que les molesta que recuperemos nuestra historia, contextualizada, crítica, analítica, no se trata de reemplazar el retrato de uno por el de otro, sino de tener los dos puestos ahí contextualizados, el de Sarmiento y el de Rosas, como buen bonaerense. Está buscón, ¿eh? ¿Cómo? Está buscón. Estamos evitando pero es que también la figura de Sarmiento me parece interesantísima. Y en ese contexto hubo una línea que fue la que empezó Bolívar con el Congreso Anfictiónico y la idea de armar una unión de todas las naciones que venían de ser independientes, y otra a final del siglo XIX que fue la de Estados Unidos, de ser más bien una unión panamericana. Claramente nosotros no podemos entrar en una unión que no sea de iguales. Y lo que nosotros estamos haciendo con el resto de Sudamérica es una unión entre iguales. No es ni la Unión Europea, ni los tratados de libre comercio, y aún menos el ALCA. Y creo que es la fuerza de la construcción entre iguales. Es decir, uno no se imagina que Brasil propugne tal movimiento político en tal otro país, o la Argentina haga lo mismo en otro país de la región. Entonces, siendo una unión entre iguales, siendo una unión entre países que pueden tener niveles de productividad más o menos parecidos, similares, o que pueden converger en el tiempo, nosotros tenemos para adelante la posibilidad de construcción de la patria grande. Lo que nosotros vemos en Europa, al contrario, es ese aferramiento casi fetichista a un euro, a una moneda, que la moneda te representa la productividad media de la industria de un país. El euro le sirve a Alemania, no a Grecia o a España. Entonces, es ahí. ¿Por qué? Explícamelo de nuevo, yo entendí. Porque Grecia no tiene la misma productividad que Alemania. Cuando la Argentina en los 90 adoptó el patrón dólar mediante la convertibilidad, nosotros pasamos a tener un peso equivalente dólar y una cuestión que era equivalente, nuestra economía teóricamente debe ser equivalente a la economía de Estados Unidos, porque cuando uno adopta la moneda, no está adoptando un montón de oro que hay en un lugar o cajas de zapatos con dinero. La moneda es el resultado de una política económica, es un hecho social, incluso antes de ser un hecho monetario. Pero lo que sucede es que si adoptamos una moneda que no sirve a nuestra productividad, lo que pasó fue quiebra masiva de pymes, desocupación y pobreza. Entonces lo que le pasó a los pobres griegos, adoptando a través del euro una moneda que les servía a Alemania, pero la industria alemana era tenía mucha mayor productividad que la industria griega, y ahí entraron en un gap, en un agujero, que en la Argentina en los 90 se trató de colmar con venta de activos públicos y con endeudamiento. Pero como las situaciones insostenibles tienden a no durar, lo que sucede es que en algún momento el prestamista dice, ¿y este con qué me paga?
Entonces, los sistemas que vienen del endeudamiento, que son los sistemas que tenemos pre-2003, bueno, llega un momento en donde se caen. Vivir hoy, hablar, como estamos debatiendo en diputados, el presupuesto, un presupuesto en el cual el Fondo Monetario no interviene, un presupuesto en el cual la política de desendeudamiento ha dado resultados contundentes, de 160% del producto, solo 40% de los cuales por ciento del producto de deuda, de los cuales solo 17 en moneda extranjera. Creo que el trabajo que se ha hecho no es por la belleza de las cifras, que también la demostraremos, sino es por la capacidad que nos dan de ser una nación autónoma, soberana. De eso se trata. Cuando nos critican ellos, no, a ustedes les interesa la caja. Nos interesa la caja, primero, porque todos peleamos por lo que no tenemos. Entonces, tener los recursos y volcarlos al desarrollo significa ser soberanos. ¿A vos no te ofende cuando dicen al gobierno le interesa la caja? Para nada, al contrario, efectivamente. Nosotros lo que queremos es saber quién capta, quién produce la riqueza, quién la capta y para qué la usa. Que no son preguntas que inventé yo, las inventó Raúl Prebisch. Lo que pasa es que esas preguntas básicas de la economía no las puede contestar la economía, las debe contestar la política. Entonces, cuando nosotros decimos que cuando llega Néstor al gobierno se gastaban 1.500 millones de pesos en obra pública y hoy vamos a estar cerca de 60.000 millones de obras públicas en todo el territorio de la patria, cuando pensamos en esa política de desendeudamiento, en la política de la deuda, en la asignación universal por hijo, en el hecho de que hayamos pasado de una presión fiscal de 20 puntos a 32 puntos, y muchos dicen, pagar más impuestos. Bueno, pero el impuesto, como decía Guy Sorman, mirá que cita, es el precio de la civilización y no es precisamente un socialista o un populista el que estoy citando. Y 32 puntos del producto es lo que tiene Brasil, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Inglaterra. No hablemos de los 40 y tantos de Francia o de los cerca de 50 de Suecia, países muy capitalistas ellos. Por lo tanto, recuperar la idea de nación, que creo que es lo que no ha entendido el arco opositor, que Cristina recupera esa idea de nación y proyecta esa Argentina hacia la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Es un país integrado socialmente para adentro y soberano hacia afuera. Por lo tanto, si nos acusan de que nos interese la caja, y bueno, nos interesa que hoy, por ejemplo, se redireccionen los subsidios. Nosotros no somos de aquellos que quizás, sin duda y de buena fe, decían les hablamos con el corazón y nos contestaron con el bolsillo. Pugliese, que es una persona totalmente respetable por demás, Digo, que no queden dudas sobre el tema.